Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro nombres muy conocidos para el mundo cristiano, para los cristianos y cristianas. Pero ¿qué tienen de común y qué tienen de diferente estos cuatro nombres? Lo común es que son los cuatro evangelios, es decir, son los textos que nos hablan de la vida, dichos y hechos de Jesús. Pero en este proceso de análisis o de estudio y reflexión sobre los cuatro evangelios, hay una pregunta que siempre ha estado rondando mi mente. ¿Por qué cuatro evangelios y no uno? ¿Por qué estos mismos eventos son utilizados por diferentes autores, por diferentes comunidades, a partir de una historia con cuatro puntos de vista? Pero también es importante reflexionar que, si bien es cierto, canónicamente, es decir, los libros que están en la Biblia son estos cuatro evangelios, no podemos desconocer que en el mundo cristiano primitivo habían otros más. Pero estos cuatro fueron los que fueron cobrando más relevancia en la vida de las comunidades cristianas primitivas por encima de los otros. Y era que también pienso yo que la comunidad cristiana primitiva entonces tenía que tener un hilo conductor en la historia de la salvación presentada por Jesús en su mensaje del reino de Dios. Y aquí hay otro elemento importante. Jesús vino a hablarnos del reino de Dios, pero sus seguidores nos instituyeron la iglesia, pero eso es otro punto de vista para otro momento de reflexión. Aquí entonces hablemos de estos cuatro evangelios canónicos y de qué nos hablan cada uno de ellos o cómo nos presentan a Jesús. Y vemos cómo, por ejemplo, Mateo nos presenta a Jesús como el rey profetizado. Marcos, sin embargo, entonces nos habla de Jesús como el siervo obediente y Lucas como el hombre perfecto. Y Juan nos habla de Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, si vemos desde la perspectiva de los destinatarios, encontramos que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, mientras Marcos está dirigido a la comunidad de los romanos. Lucas, por su lado, entonces dirige su mensaje a los griegos, mientras que Juan dirige su mensaje a toda la humanidad de aquella época. Pero en cuanto a la temporalidad o promesas, vemos cómo Mateo nos habla de cumplimiento, es decir, se está cumpliendo en Jesús las promesas del Antiguo Testamento. Y Marcos nos habla entonces de cómo esto se da de manera inmediata en cada uno de los momentos narrados. Lucas entonces nos habla de este Hijo de Hombre y Juan nos habla desde la fe, cómo creer que Jesús es el Hijo de Dios y cómo renovar la fe en ese Jesús. También analizados los cuatro evangelios desde la composición literaria, desde el género literario que en sí pertenece al género literario de evangelio, dentro de ellos pues hay otros géneros, pero si vemos entonces los evangelios como unidades literarias, encontramos que Marcos, Mateo y Lucas tienen unidades literarias más o menos comunes en que se relacionan unos con otros. Por eso estos tres evangelios los conocemos como los evangelios sinópticos. Y
el Evangelio de Juan, que es el más extenso, nos habla desde otra perspectiva y desde una perspectiva única y por tanto entonces dista un poco del planteamiento teológico y cristológico que nos hacen estos evangelios. Pero bien, veamos entonces qué piensan otras personas que desde su acción pastoral dentro de la Iglesia Episcopal de Costa Rica, la Comunión Anglicana en Costa Rica, nos pueden aportar en relación a esto. Entonces escuchemos al reverendo Eduardo Chinchilla, a quien le consulté por qué 4 evangelios y no uno. ¿Por qué la Iglesia Episcopal o Anglicana tiene 4 evangelios en la Biblia que utiliza para estudiarla y proclamarla y no solo uno? En primer lugar, existe el tema del canon bíblico. Nuestro artículo número 6 de la religión nos dice: por las Sagradas Escrituras entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento de cuya autoridad nunca hubo duda en alguna en la Iglesia. O sea, que es algo que se estableció cuando el canon bíblico fue establecido. 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, porque entendemos que cada uno de esos evangelios tiene y recoge el testimonio de muchas personas y también de sus escritores mismos, los cuales escribieron a diferentes comunidades en tiempos diferentes, pero que participaron de la experiencia de estar al lado del Señor o que recibieron de los que estuvieron al lado del Señor su testimonio directo. Así que confiamos que los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan testimonio de la vida y la proclamación que hizo Jesús en esta tierra. Muchas gracias, reverendo Chinchilla, por sus aportes y entender la construcción de estos 4 evangelios desde la perspectiva del canon bíblico y también desde la perspectiva de lo que la comunión anglicana cree, dice y establece en sus documentos canónicos. Escuchemos ahora entonces a la reverenda Katia Corella, que también es de la Iglesia Episcopal Anglicana, y a ella le pregunté sobre por qué Juan es tan diferente a los otros evangelios. Considero que Juan presenta un evangelio distinto a los evangelios sinópticos porque trata de resaltar la divinidad de Jesús en un ministerio formado por el Hijo de Dios. Y a través de su evangelio se pueden denotar muchas acciones de Jesús donde se expone más el sentimiento que la acción. También es importante resaltar que la visión y la forma en que una persona presenta las cosas va a diferir de una a otra. En el caso de Juan, me hace pensar que tiene un cierto nivel de sensibilidad distinto al resto de los discípulos y de los discípulos o apóstoles de Jesús, puesto que es el único que está al lado de Jesús durante el momento de su muerte, y es a quien Jesús confía el cuidado de su madre. Por tanto, la forma de abordaje del ministerio de Jesús en una persona con esas características va a ser distinta al resto de los demás. Solo existen 2 evangelistas oculares, Mateo y Juan. Si juntamos ambos evangelios, vemos la vida de Jesús a plenitud, de una forma completa. Los evangelios sinópticos, y aun y cuando tienen ciertas características que difieren el uno al otro, tratan de seguir una línea o tienen muchas similitudes. Entonces, considero que en el caso de Juan, el enfoque que él da es poder ver a Jesús como ese Jesús, Hijo de Dios, y eso es lo que hace la diferencia. Gracias, reverenda Corella, por esta apreciación de la diferencia que encontramos de Juan versus los sinópticos. Ahora veamos cómo Fabio Salguero, quien es biblista y además es también miembro de la Iglesia Episcopal de Costa Rica, me ayuda a entender un poco cómo lidiar con los diferentes puntos de vista de un mismo hecho.
¿Qué piensas, Fabio, de esto? Los evangelios nos brindan más o menos una aproximación a los eventos que desembocaron en el asesinato de Jesús. Cada evangelista usa los recursos de manera particular, aun siendo una misma historia, pero al no ser registro de campo, como lo sería una bitácora, sino narraciones, los evangelios focalizan diferentes puntos de vista. La reacción de unos personajes serán diferentes en una versión que en otra. Los símbolos serán usados e interpretados según los propósitos del autor. Creo que lo importante no debe ser confundido con lo interesante. Por ejemplo, es interesante la manera en que un autor construyó una narración de las piezas que fue juntando para reconstruir cómo esas personas fueron testigos de la irrupción radical de Dios en la historia humana. Y lo importante de todo eso es cómo esa irrupción le da un giro definitivo a la historia de la humanidad. Gracias, Fabio, por tu aporte y darnos a entender justamente cómo la narrativa hace que cambien estos puntos de vista sin perder de perspectiva lo importante y lo interesante en cada uno de los evangelios. Y ahora para finalizar, entonces escuchemos a Edgardo Cruz Torres, quien es seminarista también de la Iglesia Anglicana, pero en El Salvador, que piensa en relación a qué hubiera pasado si en vez de que estos cuatro evangelios que conocemos como los evangelios canónicos hubieran sido otros, como por ejemplo el de María o el de Pedro o el Evangelio de la infancia de Jesús, que son los evangelios apócrifos entre la gran lista de evangelios apócrifos que encontramos. ¿Qué piensas de esto? Muy buenas, mi nombre es Cruz Edgardo Torres, soy seminarista de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Pues mi aporte con respecto a esta pregunta de qué hubiese pasado si en nuestro canon de las Sagradas Escrituras, particularmente del Evangelio, no hubiesen estado los cuatro evangelios que tenemos y si aparte de eso hubieran sido incorporados otros evangelios que hemos conocido posteriormente, pues sí es posible que hubieran algunas modificaciones. En el fondo, en realidad no pienso que mucho en cuanto a lo doctrinal, y ya lo voy a explicar luego. Sí creo que habría otro tipo de fiestas, sí creo que habría un calendario litúrgico que incluyera fiestas particulares de eventos o de otros eventos que aparecen en esos evangelios. También pienso que tendríamos otros problemas en cuanto a la interpretación que hacemos de las Sagradas Escrituras. Tendríamos otros problemas, me refiero por ejemplo el asunto de los sinópticos, pues, probablemente no lo tendríamos. Entonces aquí sí habría otro tipo de debates en relación a el origen, ¿no? ¿Qué es lo que inspira? ¿Cuál es la historia de guía, ¿no? Ahorita tenemos como mucha claridad al respecto de lo que va significando la línea, ¿no?, sinóptica, con algunas variaciones. Porque pienso que quizás en el fondo no habría tanta diferencia, y es justamente el hecho de que eventualmente también se hubiera sucedido la aproximación a convertirse en una iglesia imperial, y desde una iglesia imperial en Roma, o con Roma, me refiero particularmente, ¿no?, asumiendo el cristianismo y llenando sus propias instituciones y tradiciones únicamente con un discurso cristiano, muchas de esas tradiciones hubieran terminado justificando, ¿no?, las ideas imperialistas, las ideas de desigualdad, la exclusión, pese a que el canon de... Gracias, Edgardo, por tus aportes y por darnos una perspectiva de qué hubiera pasado si no hubieran sido estos, sino otros los evangelios que hubieran sido utilizados para dar cuenta de la vida, acciones y dichos de Jesús.
Soy Sergio Montealegre, estudiante de Ciencias Teológicas, cursando en este momento la materia de Nuevo Testamento 1, dictado por el profesor David Castillo en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Gracias por tu tiempo y nos encontramos o nos escuchamos en otro momento. Que el Señor nos bendiga.